Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Mateo 26, 14 al 16 leemos como base a lo que será el tema de hoy. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia hoy, Señor, dándote gracias, pues nos permites en esta hora y momento, Señor, tener tu palabra para nuestra vida. Te rogamos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos dirijas y que puedas traer sobre nuestra vida y corazón, Señor, una bendición especial. Gracias porque tu palabra siempre, Señor, nos guía, siempre nos dirige. Y estamos ciertos y seguros que en esta noche, Señor, seremos enseñados por ella. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos que tú nos des la gracia y la sabiduría para poder ministrar hoy a tu pueblo. Para la gloria de Dios lo pedimos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos a hablar en el día de hoy, usar como título para marcar la lección en realidad, la traición de Judas. La traición de Judas. Hemos leído estos dos versículos, tres versículos en realidad del libro de Mateo para iniciar. Pero en este capítulo de Mateo, el capítulo 26 en el que estamos, en realidad Mateo abre una nueva sección que nos va a introducir en realidad a lo que muchos llaman la pasión de Cristo, la cual es el relato en realidad de los eventos relacionados con la captura, el martirio y también la muerte en la cruz del Calvario. Esto es más o menos lo que el capítulo 26 nos enfoca en su generalidad. Aquí vemos inmediatamente que Mateo de alguna manera nos va marcando de que los discursos públicos que nuestro Señor Jesucristo hacía comienzan a cesar. No habría incluso más milagros, ni tampoco habría contiendas con los fariseos. Nuestro Señor simplemente se dispondría en este capítulo a prepararse para el momento para lo cual había venido a este mundo, que era la crucifixión. Recordemos que en los últimos capítulos que hemos estado analizando estábamos viendo la última semana del ministerio de Jesús. Hoy día, en este capítulo, ya estamos entrando prácticamente como en los últimos 2 días. Entonces Mateo inicia este capítulo poniendo un contraste entre los planes de los enemigos de Jesús para matarlo, que eso es lo que querían, y los planes divinos que, por supuesto, el Hijo de Dios tenía de parte de Dios, que era morir en la cruz, obviamente. Entonces los planes de los hombres estaban destinados totalmente al fracaso, porque los planes de Dios era lo que se iba a cumplir. Y Mateo nos enfoca muy claramente en este sentido, que los planes de Dios iban a prevalecer por sobre los planes de los seres humanos. ¿Cuál era el plan para matar a Jesús? Cuando analizamos, nosotros vemos en los versículos 1 y 2 del capítulo 26 del libro de Mateo, y dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, esto es importante esta frase, cuando hubo acabado, dice Jesús, todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado.
Cuando aquí se nos dice que Jesús terminó todas estas palabras, hace un cierre oficial, podríamos decirle nosotros, de los acontecimientos que venían ocurriendo y abre la puerta inmediatamente para que desencadenen, que es la palabra, los últimos eventos que van a culminar con la misión que nuestro Señor Jesucristo tenía, que era venir a la cruz y morir por nosotros. A partir de aquí entonces nuestro Señor ya no, como dije, no iba a dar más discursos, no iba a dar enseñanzas públicas, ni siquiera volvería a hacer señales o milagros, ya que el tiempo para realizarlos se había terminado o había concluido. Para nosotros es extraño pensarlo de esa manera, pero entendamos cuál era el propósito principal de que Jesús estuviera. Era la cruz del Calvario. Y todos esos milagros iban a cesar y todos esos discursos públicos iban a cesar. Hasta este momento Jesús se había enfocado por llevar paso a paso el plan que su Padre, por supuesto, le había marcado. Y de alguna manera el plan que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo, desde su nacimiento, todos esos acontecimientos fueron un fiel cumplimiento de todas las profecías escritas en el Antiguo Testamento. Recordemos las profecías mesiánicas, que por supuesto el Antiguo Testamento marca en muchos lugares, y él supo esperar hasta que cumplió los 30 años para iniciar su ministerio. Durante un tiempo de su ministerio vivió, podríamos decirlo, vivió meses donde su popularidad creció enormemente, que la fama del Señor se difundía por todas partes. Todo el mundo tenía que saber de Jesús porque se difundía por toda Galilea, por Judea, fuera de las fronteras incluso de Israel. Entonces sus enseñanzas eran tales que la gente se maravillaba de la forma en que el Señor Jesús predicaba, de la forma en que el Señor Jesús enseñaba, con una autoridad que nunca habían visto antes. Recordemos las palabras también de la multitud cuando decía, Él enseña como quien tiene autoridad. Entonces, cuando vemos aquí que todo lo que Jesús hacía era impresionante y la fama de Él se extendía, incluso cuando enseñaba la palabra de Dios, la gente se impresionaba. Sus milagros, por supuesto, fueron señales contundentes de su divinidad, de su carácter mesiánico, y al mismo tiempo todo eso provocaba que muchas personas lo siguieran. Iban multitudes tras Jesús. Normalmente nosotros vemos y vemos cuando alimentó a los 5,000, cuando alimentó a los 4,000. Estamos hablando de 4,000 personas sin contar mujeres y niños. Nosotros a duras penas reunimos 60. Estamos hablando de una cantidad de gente que seguían a Jesús. Entonces, vemos aquí que la popularidad del Señor Jesús se extendía por todas partes. Pero su popularidad no duró para siempre. Con el tiempo, cuando vemos nosotros el ministerio de Cristo, aquellas personas que lo seguían porque de alguna manera solventaba sus necesidades o cubría sus necesidades, se vieron molestas ante la confrontación que recibían por la misma palabra que el Señor Jesús ministraba. Sus corazones en realidad no se arrepentían de sus pecados, entonces de esa manera se alejaban del Señor. Recordemos esa frase, ¿no? Que todos sabemos cuando el Señor Jesús ministraba a la gente, decía: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y mucha gente comenzaba a irse, lo que Jesús ministraba acerca de cómo ser, amar al prójimo, amar al enemigo, y todo aquello comenzó a molestar a mucha gente porque lo que querían era que Jesús les diera pan, los alimentara, los sanara, hiciera milagros, pero no querían que Jesús les estuviera indicando sus pecados. Entonces el problema era que mucha gente comenzó a alejarse. Ahora, sus enemigos crecieron, por supuesto, y buscaron la forma de desacreditar su ministerio. Le tendían trampas constantemente, haciéndole preguntas maliciosas, con bastante, ¿cómo se le llama eso? Perspicacia, ¿no? La idea era comprometer al Señor Jesús con alguna respuesta que Él diera, o que se equivocara, o que provocara alguna situación. Sin embargo, Jesús los expuso con respuestas que
por supuesto, demostraron una vez más la superioridad, la sabiduría, la inteligencia, la capacidad que tenía el Señor para poder ministrar y hablar. Finalmente, viendo todo esto, nuestro Señor Jesús los confrontaba con palabras duras que reflejaban el carácter impío y el carácter hipócrita que tenían muchos de los enemigos que trataban constantemente de pillarlo en algo. Y esto desagradó en gran manera a los enemigos. O sea, se hizo de enemigos por decir la verdad. Me recuerdo las palabras de Pablo también cuando habla a los Gálatas. Por deciros la verdad me he hecho vuestro enemigo. Y aquí Jesús se hizo de enemigos por decir la verdad. Entonces los enemigos comenzaron a crecer por todas partes. Y antes de terminar con este momento, ¿qué es lo que hace Jesús? Les enseñó a sus discípulos lo que vendría en el futuro. Y las señales también, por supuesto, que antes de su segunda venida ocurrirían, terminando con las parábolas que nos enseñan aún más acerca de su segunda venida y también, por supuesto, del juicio de las naciones, es lo que veíamos en el capítulo anterior. Todo esto había acontecido en un lapso de 3 años aproximadamente. Una vez finalizado ese periodo, Jesús disponía su vida para prepararse para cumplir los últimos acontecimientos de su vida, su martirio y su muerte en la cruz. Ahora, ciertamente todo esto acontecía tal y como Dios lo había provisto, tal como las profecías lo decían, tal como se leía en el Antiguo Testamento y los profetas habían anunciado. Entonces no había nada que nadie pudiera hacer para cambiarlo, no había nada que alguien pudiera hacer para que esto fuera de otra manera. Entonces Jesús afirma aquí, en lo que leíamos, que dentro de 2 días se celebraría la Pascua, que era una de las principales festividades o fiestas donde los judíos conmemoraban la salida de Egipto. Y ahí la Pascua reunía a mucha gente de muchos lugares y de esa forma entonces venían a Jerusalén. Y Jesús, por supuesto, sabía que cuando viniera la Pascua, él iba a ser capturado. Esto sería tremendo. Ahora, vemos esto nosotros y tratamos de graficarlo durante los tiempos con más exactitud, en lo que la Biblia quizás no menciona con totalidad o claridad. Nosotros tratamos de graficarlo para entenderlo un poquito más. Entonces, si vemos aquí, Jesús fue capturado el día jueves en la noche y muerto el día viernes, de acuerdo a lo que la Biblia expresa, porque recuerde usted que luego venía el Sabbat. Entonces, significa que para este momento Jesús se encontraba en el día miércoles de su última semana de ministerio. Vamos a ponerlo de esa manera. Veamos Mateo capítulo 26, versículo 3 al 5. Mira lo que dice aquí. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Trataré de explicar estos versículos. Definitivamente los problemas entre Jesús y los escribas y fariseos, estos hombres, habían llegado en realidad a su límite ya. Lo que querían hacer era matarle. No era otra la opción. A tal punto que decidieron que lo mejor era matarlo y en realidad, pero no en la fiesta. Así terminar de una vez por todas con su ministerio, terminar con esta persona que les había ocasionado tanto problema. Entonces los principales sacerdotes religiosos se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y recordemos que Caifás era saduceo y era yerno de Anás, el sumo sacerdote, y era contrario a la tradición arónica totalmente. Era puesto por los romanos en realidad, y su durabilidad en el puesto o su lugar en realidad dependía de que ayudara a los romanos a mantener la paz y la estabilidad del pueblo. Eso era lo que él tenía que hacer. Ahora, cualquiera que no conociera a estos hombres, a los fariseos y saduceos, ¿cierto? Podría pensar que una reunión como esta
atraía a hombres piadosos que trataban temas relacionados con la obra de Dios. O sea, se reúnen porque son todos hijos del Señor y se reúnen para poder hablar de las cosas del Señor y tomar decisiones respecto a la obra de Dios. Iba a decir una cosa, mejor no la digo. Pero la verdad que estos hombres no tenían más que apariencia piadosa. Aparentaban ser piadosos, pero en realidad ¿para qué se reunieron? No se reunieron para hablar de las cosas de Dios, se reunieron para cómo poder matar a Jesús. Entonces no nos cabe en la cabeza, es como que nosotros nos reunamos acá para ver cómo podemos matar a uno que nos está causando molestia. Es una cosa totalmente ilógica, porque ellos eran religiosos y se supone que los religiosos son piadosos y se reúnen para hablar de las cosas de Dios y cómo poder servir mejor al Señor. Pero ahí tenemos la gran diferencia. Entonces, estos hombres que tenían apariencia de piedad, sus corazones en realidad estaban llenos de sentimientos impíos, estaban llenos de homicidio, tanto que confabularon en contra del ungido de Dios, en contra de Jesús. Entre otros estaban los principales sacerdotes, lo cual era una referencia a los saduceos en realidad. Una secta contraria a los de los fariseos. Aquí vemos dos sectas que se reúnen, los fariseos y los saduceos, que tenían opiniones totalmente divergentes, pero sus diferencias se habían quedado atrás con tal de terminar con el ministerio de nuestro Señor Jesús. O sea, se unieron dos que eran totalmente opuestos con tal de matar a Jesús. Pasan cosas muy extrañas, hermano, cuando esta situación comienza a crear conflictos en la vida de alguien. Esto lo vemos también reflejado en la vida cristiana de muchas personas que cuando comienzan ya a sentirse mal en algún lugar o en alguna iglesia, comienzan inmediatamente a ver cómo pueden derribar a ese predicador, o cómo pueden derribar a ese pastor, o cómo pueden sacarlo de su lugar a esa persona. Y a veces se juntan gente que son totalmente contrarias en todo sentido de la palabra, pero con tal de llegar a la misma finalidad, destruir a quien quieren destruir. Es delicado esto en realidad. Ahora, luego menciona por supuesto a los escribas. Y los escribas eran una secta mayoritaria de su tiempo, entre los cuales debió haber también fariseos. Ahora, finalmente menciona a los ancianos del pueblo, los cuales representaban de alguna forma a los principales líderes de Jerusalén y a los ancianos que también podrían ser los representantes de la sabiduría, de la capacidad de inteligencia, de poder hacer las cosas bien. Estos hombres perversos, o sea, los fariseos, los saduceos, los escribas, los ancianos, o sea, ninguno de los que estaban ahí podía decir, a ninguno se le vino a la cabeza, yo creo que estamos actuando mal, ¿cómo podemos pensar así, matar a un hombre? Ninguno. O sea, en este sentido, todos decían que la muerte tenía que ocurrir, pero que no fuera durante la fiesta, ya que temían que los alborotos, que Roma, o en este caso que los alborotos que se provocaban, Roma los castigaría duramente. Entonces, mejor no en la fiesta, hagámoslo antes. Seguimos viendo en el capítulo 26, para ir ahondando en esto, versículos 6 al 9, capítulo 26, versículos 6 al 9. Dice aquí, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¿Ya? Aquí vemos algo importante también. Jesús aquí fue ungido en Betania. Muchos creen que el lugar donde Jesús se quedaba cuando iba a Betania era la casa de Marta, María y Lázaro, los cuales por supuesto eran personas que amaban muchísimo y profundamente al Señor, lo amaban. Donde él enseñaba por supuesto en ocasiones grandes verdades espirituales, lo vemos en Lucas capítulo 10 versículo 38 al 42 cuando habla acerca de eso. Podemos también ver cómo una mujer cuyo nombre no se menciona en el libro de Mateo, no se menciona,
derramó, dice, sobre la cabeza de Jesús un frasco de alabastro de perfume de gran precio. En estas palabras, de gran precio, se traduce del griego barotimos, un producto altamente valioso se puede llamar. Ahora, Marcos nos da el precio, el libro de Marcos, que habla de esta misma realidad, nos da el precio aproximado de este perfume, en Marcos 14:5, habla allí Marcos y dice, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. ¿Ya? Esto es para que nosotros nos hagamos una idea del precio que tenía este perfume. Eso representa casi el salario de un año de trabajo, considerando que el denario, escúcheme bien, lo vimos ya, el denario era el salario por un jornal de un día de trabajo. ¿Ya? Un día de trabajo. Hoy día no sé cómo está el día de trabajo de un jornal. 15, 20, ayúdeme usted, 20, 20, pongamos en 20. Son 300 por 300, sáquelo por 300, ¿cuánto dinero sería? No, por 300 días. 20.000 por 300 días. Ayúdeme usted. 6 millones. O sea, para que nos hagamos la idea, este perfume que esta mujer derramó sobre Jesús costó 6 millones para llevarlo a nuestro tiempo. Para llevarlo a nuestro tiempo. 6 millones. Entonces la pregunta que yo le hago a usted, ¿usted derramaría un perfume así tan caro? Ya lo compliqué, ¿ve? Ya lo compliqué. Es que mi amor es tan grande por el Señor, pero no lo derramaría. Ya, pero para que tengamos esta idea. Entonces Marcos viene y refleja esta cantidad. Dice, lo pudimos haber vendido por 300 denarios. Y un denario significaba el pago de un día de trabajo de una persona. Entonces representa el salario casi de un año de trabajo, considerando por supuesto lo que acabo de decir. Ahora, su precio equivalía entonces los ahorros, podríamos llamar nosotros los ahorros de casi una vida de una persona normal. ¿Quién podría ahorrar 6 millones de pesos? ¿En cuánto tiempo podría usted ahorrarlo ganando 20,000 pesos diarios? O sea, ¿cómo lo hace? ¿Cómo ahorra? Entonces, aquella mujer lo que hace es que le dio a Jesús como muestra de su eterno agradecimiento. Algunos dicen, ya, que esta mujer estaba tremendamente agradecida y lógicamente lo vemos allí. Entonces, como siempre, la crítica surgió ante el acto de adoración y también de ofrenda que esta mujer hizo con nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor muchas personas pudieron ver este acto como un desperdicio de recursos, algo de tan grande precio que pudo haberse vendido, haberse dado a los pobres. Sin embargo, lo más seguro es que estas palabras venían de personas que escondían quizás algunas intenciones, quizás malas, que aparentemente eran piadosas, pero querían sacar provecho de las cosas espirituales. Veamos algo más para que sigamos. Mateo 26, versículo 10 al 13. Dice, y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ella ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, mire lo que dice Jesús, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. O sea, cuando Jesús escucha esta recriminación que los discípulos hacían, porque Jesús tiene que haberlos escuchado, y si no los escuchó, sabía lo que estaban opinando. Esa era la diferencia de Jesús. Recuerde que en un momento también le dice, ¿qué caviláis en vuestros pensamientos? Era complicado estar cerca de Jesús, ¿no? Menos mal. Alguien diría, menos mal que ahora no está aquí. ¿Usted cree? Es complicado estar cerca de Jesús. Él sabe absolutamente todo, todas nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, anhelos, todo, lo conoce absolutamente todo.
Entonces, cuando el Señor Jesús escucha a los discípulos que recriminaban a esta mujer por lo que había hecho, nuestro Señor Jesucristo la defendió y avaló la acción haciendo 3 afirmaciones al respecto. La primera de ellas asegura que su ofrenda no era un desperdicio, aún considerando por supuesto que con ellas se pudo haber ayudado a los pobres. Entiende que pudo haber sido, pero él dice, a los pobres siempre los tendréis. Entonces, en la Biblia encontramos que Dios exhorta a ayudar a los pobres. Y de hecho, la ayuda a los pobres era una de las principales prioridades de la iglesia primitiva. En Gálatas 2:10, por ejemplo, encontramos esa frase que solamente nos pidieron, dice, que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré, dice, con diligencia hacer. Pablo está hablando allí. Sin embargo, a través de estas palabras, nuestro Señor también nos dice que así como hay que ayudar a los pobres, es bien visto por Dios las ofrendas que se entregan con el fin de ayudar a la iglesia a engrandecer el reino de Dios. Por ello entonces debemos recordar que no debemos olvidarnos de nuestras ofrendas, que están dirigidas por supuesto a la obra de Dios, pero de igual forma debemos ayudar a los pobres siendo generosos y compartir las cosas que hemos recibido de parte del Señor. En segundo lugar, el Señor avala la acción de esta mujer, afirmando que fue oportuna, que fue en el momento indicado, ya que preparaba su cuerpo para completar la misión la cual el Señor o la cual su Padre le había enviado a esta tierra. De alguna manera, esta acción de ungir con perfume su cuerpo anunciaba lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesús. Así que esta mujer se encontraba en la voluntad del Padre. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y finalmente, en tercer lugar, Jesús avala su acción diciendo que lejos de ser un error, iba a ser recordada por generaciones a través de la proclamación de este evangelio. O sea, en este sentido, hoy estamos recordando esta maravillosa historia de esta mujer, sus acciones, una acción de amor hacia Jesús, y quedaron registradas para la eterna memoria de todos. En otras palabras, no podemos decir que estuvo mal, estuvo bien. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice, Jesús lo afirma y Jesús lo valida. Por lo tanto, cuando usted vea que alguien está entregando algo grande para la obra de Dios, cierre la boca, porque usted no tiene idea por qué lo está haciendo. Esta palabra nos está diciendo que esta mujer estaba profundamente agradecida. Y aquí vemos entonces que entregó los ahorros de su vida en ese perfume. Entonces la historia del frasco de alabastro, ese frasco de alabastro roto, ha llenado el mundo entero con su fragancia. Y de igual manera, por supuesto, todo lo que nosotros hacemos para el Señor no es en vano. Dios sabrá recompensar a cada uno según sus obras. Aleluya, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Ahora entramos al punto del título de este tema, la traición de Judas, o Judas traiciona aquí a Jesús. Veamos los versículos que tomamos al comienzo, versículo 14 al 16. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Durante todo este periodo, Judas había estado al lado de Jesús como uno de los 12 de su confianza. ¿Cuánto tiempo llevaba al lado de Jesús? Aproximadamente 3 años. Ay, Dios mío, yo la pienso, ¿sabe? Y no culpo a nadie si me traiciona alguna vez, porque 3 años con Jesús es una cosa diferente, ¿no? Aquí viene usted 1 hora y media, 2 horas, y eso es todo lo que ve el pastor. Y sumemos en la semana, lo ve 4 horas. Así que no hay mucha relación, ¿no?
Pero aquí Judas estaba todos los días con el Señor Jesús por 3 años. Se puede decir que caminaba con Él, dormían en el mismo lugar posiblemente, comían juntos, veía los milagros, en fin, oh Dios. Este era un hombre de su confianza, era discípulo, había sido instruido en la palabra junto con los demás, había presenciado de primera mano todos los milagros que el Señor había realizado. Sin embargo, ahora, después de tanto tiempo, lo vemos traicionándolo. Es una cosa rara, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿por qué Judas tomó la decisión de traicionar a su maestro? Esta es la pregunta que nosotros nos hacemos, pues la Biblia no dice por qué lo traicionó. Lo cierto es que los evangelios nunca lo mencionan de esa manera, no lo muestran o no nos dan la razón por la cual Judas llegó a esta decisión. Sin embargo, a lo largo de la historia no sé cómo llamarlo, ¿no? Se han planteado algunas sugerencias al respecto de lo que pudo haber sido o de lo que podemos considerar que Judas usó como motivo. En primer lugar, por allí se dice, algunos creen que lo llevó a traicionar a su maestro por la ambición, por el dinero. Pero en realidad, cuando vemos las 30 piezas de plata, no era mucho dinero. Era el precio de un esclavo. No era tanto dinero. Lo segundo, podríamos decir que Judas traicionó a Jesús, es que Judas estaba decepcionado de su maestro, ya que esperaba que, como él era el Mesías, o decía ser el Mesías, lo voy a poner así, los guiaría a una guerra contra Roma, una guerra civil, en otras palabras, para liberarlos de ese yugo romano. Y al ver que no estaba siendo así, entonces decidió traicionarlo, con la finalidad, que algunos opinan, que ciertamente Judas, aunque era una persona ambiciosa de ganar dinero y que vio la posibilidad de hacerlo vendiendo a su maestro, pero pensó que si Jesús era sometido a una prueba difícil, donde los romanos amenazaran su vida, el Señor Jesús se defendería. Y así desencadenaría un movimiento subversivo en contra de Roma. Así que decidió tomar ventaja, por supuesto, en esto y ganar también algunas monedas. Es como decir, ganar doble. Ganaba dinero y llevaba a Jesús a defenderse de los romanos para crear, por supuesto, y provocar que de esta manera hubiera un movimiento subversivo. Por un lado, creía que, como dije, ganaría ese dinero, y por otro lado, al defenderse Jesús, todo comenzaría a cambiar. Eso es lo que Judas tiene que haber pensado. Ahora, de hecho, a lo mejor no era el único que creía que tenía que ser así. Quizás no era el único discípulo que esperaba que Jesús se defendiera de sus enemigos por medio de las espadas que pudiera ocurrir, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos, y hay varios versículos que nos corroboran eso, los discípulos siempre andaban armados con espadas, porque esperaban defender al Señor Jesús cuando vinieran a capturarlo. Eso a nosotros no nos encaja, ¿cierto? Pero dice la Biblia eso. Veamos Lucas 22:49 para que entendamos. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. O sea, andaban armados. ¿Y usted, hermano? Ahora, la palabra aquí nos aclara que Judas buscó el momento más apropiado para traicionarlo. El arresto en realidad debía tener lugar cuando las multitudes que seguían al Señor, porque seguían habiendo multitudes, ya se hubiesen retirado y Jesús estuviera totalmente solo. Esa era la idea para entregarlo. Entonces, en ese momento oportuno, Judas llegaría, y ustedes saben también lo que la Biblia dice en otros pasajes, que Judas llegaría y lo besaría, y de esa manera sabrían quién era Jesús. Esperaba ese momento oportuno. La verdad es que el precio, como dije anteriormente, que
Judas estaba entregando al maestro era muy bajo. Los judíos vendían a sus esclavos por ese precio, o sea, era el precio de un esclavo. Y aunque hoy día el nombre de Judas suena a desconfianza, porque no creo que usted le ponga a su hijo Judas. ¿No? ¿No le pondría así? Bueno, tenemos que entender que, claro, nadie le va a poner Judas a su hijo, pero en realidad los judíos tenían ese nombre como muy común. Y aquí, para nosotros ahora, Judas es un nombre de desconfianza por lo que hizo este personaje. Pero vuelvo a insistir, es muy probable que en ese tiempo el nombre de Judas, que era muy común, no era de desconfianza. Entonces Judas llegó a ser uno de los 12 de mayor confianza en el grupo. Alguien dice, pero no puede ser que era el de mayor confianza. Sí, ¿por qué? Porque era el tesorero. En un grupo, ¿cómo llamarle así? En una agrupación, ¿a quién pone usted de tesorero? Alguien de confianza. Y aquí se atribuye entonces de que Judas era uno de mayor confianza en el grupo y fue asignado a la tesorería oficial, una posición para personas de alta confianza. Es complejo, ¿no? Ahora, como lo digo, las peores traiciones vienen de personas que realmente han demostrado ser confiables. En la vida nos va enseñando y va dando vueltas la vida y vamos teniendo experiencias muy delicadas muchas veces. También hay un dicho por allí, ¿no? La confianza. Oh, y no se lo sabía usted ya. O sea, es una realidad y cuesta un poco entenderlo, pero esa falsa confianza que construyen, por supuesto, algunas personas para crear una plataforma de confianza o para planear, para ejecutar su traición cuando menos se espera. Así fue Judas. Esperaba el mejor momento para entregar a Jesús. Entonces, es cierto, y puedo decirlo así, que vender a Jesús por un precio de esclavo era una actitud muy vil, muy traicionera. Pero por otro lado, todo esto era necesario para que se cumpliesen las profecías. Todas las profecías mesiánicas hablaban de la traición que Jesús tendría y Jesús lo sabía perfectamente. Nuestro Señor cumpliría su propósito de ir y consumar su misión en la cruz. Entonces, claro, nosotros decimos, pobre Judas que le tocó esto. Pero en realidad, Judas amaba la maldición. Y se mostró como digno de confianza un buen tiempo. Y yo diría casi todo el tiempo. No pudo llegar al final. Y eso lo llevó a traicionar al Señor. Es complejo. Podemos aplicar muchas cosas de la vida cotidiana como cristianos, como creyentes, pero trataré de dejarlo a su pensamiento. Amén. Veamos otros versículos, versículo 17 al 19, la Pascua y la última cena. Veamos esto. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que pasaremos o dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Aquí vemos una de las principales fiestas que los judíos celebraban, la Pascua, la cual era, como dijimos al comienzo, la celebración que la ley de Moisés ordenaba que se realizara, por supuesto, de manera perpetua en recuerdo de la liberación de la esclavitud de Egipto y representaba, por supuesto, el fin de la esclavitud de toda la nación. Por lo tanto, ellos celebraban la Pascua de esa manera y recordaban aquel momento extraordinario donde Dios había sacado con mano fuerte a Israel de
Egipto. Además, se sacrificaba el cordero pascual y los panes sin levadura les recordaba su salida urgente de Egipto. También la sangre de los corderos sirvió para pintar los dinteles de las puertas y las ventanas para que el ángel de la muerte, recuerde usted de Egipto, pasara de largo y no matara a los primogénitos de Israel. Eso lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 21 al 24. Lo vamos a leer para que usted lo conozca. Y Moisés, dice, convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, esto sería un lavatorio para nosotros, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Entonces, por motivo de que el ángel exterminador pasaría por alto aquellas casas donde estuviera la sangre, el dintel y en los postes de la entrada de esa casa, entonces a esto se le llamó la Pascua, ya que la palabra Pascua se traduce del hebreo Pesach y significa pasar por alto. Ahora, unida, por supuesto, a la celebración de la Pascua estaba la fiesta de los panes sin levadura, y la preparación de estas fiestas consistía en los siguientes elementos. Primero estaba el sacrificio del cordero pascual, que ya lo leímos. Comían panes sin levadura, hierbas amargas y carne asada. Y algunos están mirando ya raro para acá, ¿no? Se están acordando del... Estamos a 16 nomás, por hermano. Ya. Después de la Pascua seguía por 7 días más la fiesta de los panes sin levadura, donde no comían nada leudado. Durante esta fiesta los padres debían transmitir a sus hijos la tradición de forma oral. O sea, tenían que transmitirle a los hijos lo que significaba la Pascua, todo lo que la palabra de Dios les enseñaba. Debían hacerlo. Para este tiempo, Jerusalén se llenaba de muchas personas. No solo de judíos que vivían, por supuesto, en los alrededores de la ciudad, sino también de aquellos judíos que vivían en el extranjero. Es como que venían a Jerusalén para ese tiempo. Pero para esta época peregrinaban casi la mayoría a Jerusalén solo para participar de la celebración de la Pascua. Les recuerdo algo que también lo vimos, que nuestro Señor Jesús, José y María, por supuesto sus padres, fueron también a celebrar la Pascua cuando Jesús tenía como 12 años, ¿cierto? Y estuvieron todos esos días en Jerusalén. Y después, cuando se iban de vuelta en la peregrinación, Jesús no iba con ellos. Y cuando volvieron, estaba con los fariseos enseñándoles, dándole cátedra ahí, enseñándoles. Entonces, la Pascua se celebra todos los años, y de esa manera entonces Israel recuerda la liberación y también cómo la sangre les libró del heridor. Por lo cual vemos que para Jesús esta celebración también era muy importante, y especialmente porque era la última que iba a celebrar con sus discípulos antes de morir. Según Lucas, fueron Pedro y Juan los discípulos que envió a buscar el aposento para que se preparara la celebración de la Pascua. Veamos aquí el libro de Mateo capítulo 26, versículo 20 al 25. Ya voy cerrando ya este tema. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel
hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Yo siempre trato de ponerme en este lugar. Yo sé que podemos ver algunas películas acerca de la vida de Jesús, el momento, pero de verdad, hermano querido, yo no logro, en mi humanidad, no logro poder, ¿cómo decirlo? Si sucede esto y yo sé, o usted mismo sabe, que alguien lo va a traicionar, no sé cuál es su reacción. Yo no logro entender a nuestro Señor Jesús. Yo sé que Él tenía un propósito por cumplir, pero esta pasividad, esta tranquilidad, a pesar de que tenía frente a Él el mismo que lo iba a traicionar, al que lo iba a entregar, de verdad que nos enseña algo tremendo aquí. O sea, Él se apegó, como dice, a la voluntad de su Padre. Y se olvidó de todo lo demás. Si usted sabe que Dios está obrando en su vida, y si usted sabe que Dios es el que permite y no permite ciertas cosas, usted y yo no debiéramos hacernos problemas por nada. Como dicen, que lo traicionen, lo vuelvan a traicionar o lo dañen, usted no se haga problemas. Si está en la voluntad de Dios, deje que Dios haga lo que Él quiere. A eso me refiero yo. Dice que estando todos sentados con Jesús, Él comienza a anunciar su conspiración o lo que iban a hacer en contra de Él para matarlo. Lo que tanto había anunciado estaba a punto de suceder. Y lo más grave de todo, que la traición vendría del grupo de confianza, o sea, de uno del grupo de confianza. Entonces, ante esta duda, los discípulos comienzan inmediatamente a decirle al Señor Jesús: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Y Él dice: el que mete la mano en el plato conmigo, ese me va a entregar. Ahora veamos esto. ¿Se darían cuenta los discípulos que Judas hizo eso? Estaba hablando con todos. Y se entiende que todos estaban atentos a lo que Jesús estaba diciendo. Y tienen que haberse dado cuenta que Judas metió la mano en el plato y también que le habló y Jesús le respondió: tú lo has dicho. Si ellos mismos estaban preguntando si eran ellos el traidor o si alguno de ellos era, Judas, de manera hipócrita, increíblemente, también lo hizo de la misma forma. Le pregunta a Jesús. Y Judas era el traidor. A tal punto que Satanás entró en su corazón para influenciarlo a realizar el más vil de todas las traiciones, o la más vil de todas. Es la más vil traición que se ha cometido en toda la historia del mundo, a lo largo de toda la historia. Por eso Judas, al ser confrontado por nuestro Señor Jesucristo, decide salir de la cena en la que estaba para consumar su pecado. A pesar de esto, y eso es lo que me impresiona, los demás discípulos no entendieron que Judas era el traidor. ¿Por qué, dice usted? Porque si ellos se hubieran dado cuenta, lo persiguen. Tenían espadas, recuerde. O sea, si usted sabe que alguien va a traicionar a uno de sus hermanos queridos, hermanos amados o hermanas amadas, ¿qué hace usted? Ah, no, déjemelo a mí, pastores, déjemelo a mí. Pero ellos no se dieron cuenta. Es increíble, hermano querido, ver la gran presión que nuestro Señor vivió y tuvo que sobrellevar, sabiendo lo que estaba sabiendo. Siempre analizo ese momento donde Jesús estuvo en el huerto, que ya lo vamos a ver en las próximas lecciones, que es increíble la presión que Él tenía. Usted y yo nos enfrentamos a problemas todos los días, pero debemos
ver esta realidad. Cuando usted comienza a enfrentarse a un problema, usted no mide la cantidad de problemas que va a tener o la consecuencia del problema en sí. Usted se asusta porque no sabe qué va a ocurrir. Aquí Jesús sabía con pelos y señales todo lo que iba a ocurrir. Cada golpe, cada ofensa, cada latigazo, cargar la cruz, ser cruz. Él sabía todo, absolutamente todo, porque las profecías estaban escritas de él. Entonces, él tenía que sobrellevar todo esto, la traición de uno de sus discípulos. Y el único anhelo que él tenía era compartir la última cena con ellos. La última cena. Recordemos también que en esa cena el Señor les dice: ya no beberé más este vino con ustedes hasta que lo vuelva a beber en el reino de los cielos. Por otro lado, tenía que confrontar al traidor. Tenía que llevarlo al límite para que él hiciera lo que tenía que hacer. Estaba sentado en la misma mesa con quien comía del mismo plato. Al final, así fue la última cena pascual del Señor. Sin embargo, esto no impidió que la celebración se concretara. La comunión con su Padre, la comunión con sus discípulos, mientras que Judas se fue a consumar su traición. Como cristianos, hermanos queridos, debemos cuidar nuestro corazón para que el pecado no entre en nosotros. Y mucho menos terminemos participando de lo sagrado, fingiendo ser espirituales. Cuando realmente Satanás ha entrado en el corazón y en nuestra mente, maquinando maldad, es complejo, hermano querido, venir a ser espirituales sin serlo o fingir ser espirituales. Veamos unos versículos más. 26 al 29 del capítulo 26. Y mientras comían, dice, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, la cena del Señor, lo sabemos, lo hemos aprendido. Recuerda primero a los que participan en ella, por supuesto, la muerte redentora de Jesús. Eso nos recuerda la cena, la muerte redentora de Jesús. Y al mismo tiempo nos recuerda el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Jesús lo que hace es usar esta ocasión de la cena pascual para inaugurar el nuevo pacto en su sangre. Aún no llegaba a la cruz, pero Él les está diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, el simbolismo de la cena pascual bajo el antiguo pacto estaba a punto de ser plenamente satisfecho por medio de la crucifixión de Cristo. Y en ese momento histórico, Jesús transformó el significado de los elementos de la cena pascual en los símbolos de un nuevo pacto. El pan representa ahora su cuerpo, el cual sería quebrantado, partido, golpeado, azotado, y la copa representa su sangre, la cual sería derramada para el perdón de los pecados. Usted y yo sabemos que hemos sido perdonados por Él, que hemos sido lavados por su sangre preciosa. Aleluya. Entonces, una nueva manera de entrar en la presencia de Dios es establecida con este nuevo y eterno vínculo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Hoy usted, gracias a esa muerte en la cruz, usted y yo tenemos libre acceso a la presencia de Dios. No hay ninguna barrera, no hay ninguna cosa que nos impida entrar a la presencia de Dios. Hoy usted y yo podemos entrar y estar en presencia de Dios gracias a que la sangre de Jesús fue derramada por nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.
Gracias, Señor Jesús. Póngase de pie, mi hermano querido. Cuando estudiamos la palabra de Dios y vemos cómo los evangelios y los libros que hemos estado estudiando de la Biblia nos van marcando y nos van señalando los hechos, podemos ir entendiendo y abriendo nuestra mente a lo que el Señor nos enseña cada día. Hay ministración en ellos, hay exhortación, hay dirección, hay reprensión también para nuestra vida, por lo que puede ocurrir y suceder en nuestras vidas. Cada uno de nosotros debemos tomar esta palabra y aplicarla a nuestra vida, para no hacer aquello que estuvo mal y para vivir de acuerdo a aquello que el Señor nos pide. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios, y siempre marco este versículo porque es sumamente importante. Cuando vemos en la Biblia tantos errores de hombres que pudieron haber hecho tantas cosas buenas pero no las hicieron, la Biblia dice que toda está escrita para nuestra instrucción y al mismo tiempo para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Cada palabra es importante tomarla y ponerla en práctica en nuestra vida, aquello que Dios desea y aquello que Dios quiere. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús le damos a usted muchas gracias. Agradecemos su gran bondad y su gran misericordia. Gracias por esta palabra, Señor, que usted nos ha ministrado en este día. Gracias, Señor, porque al estudiar tu palabra podemos entender muchas cosas. Señor, bendecimos primeramente, Señor, tu nombre. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Te pedimos y te rogamos, Señor, que en esta noche cada uno de tus hijos y de tus hijas que ha oído esta palabra pueda tomar, Señor, consejo de ella y pueda aplicarla a su vida, Señor, de la mejor forma. Gracias, Dios mío. Tú nos has hecho responsables hoy de lo que tú nos has enseñado y de lo que tú nos has ministrado. Bendice, Dios mío, a tus hijos y a tus hijas hoy. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.